En esta edición entrevistamos al licenciado Nahuel Martínez, investigador y docente colaborador del IFD número 21. Actualmente realiza su tesis doctoral en antropología, centrada en la educación intercultural bilingüe en contextos del norte argentino. En su paso por nuestro instituto ha participado como docente invitado y como referente en el trabajo con lenguas, saberes y territorios vinculados a los pueblos originarios. Bien, ¿podrías contarnos brevemente sobre tu formación y cómo llegaste a interesarte por la antropología? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy licenciado en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires y comencé la carrera de antropología porque mis intereses hace relativamente 10 años atrás, cuando inicié la universidad, tenían que ver con poder trabajar, conocer, ¿sí?, las historias de nuestro pueblo, ¿no?, nuestro pueblo argentino dentro de su heterogeneidad, ¿no?, dentro de la diversidad cultural y lingüística que marca, ¿no?, como distintiva a nuestro país, ¿no? Nuestro país es un país plurilingüe y pluricultural porque se hablan muchas lenguas y también porque en el territorio habitan, ¿no?, y se despliegan diferentes costumbres, tradiciones, cosmovisiones. Así que cuando empecé la carrera me interesaba, digamos, conocer esas particularidades de nuestro país. Claro, justamente se podría entonces decir que tu interés ha surgido por la educación intercultural bilingüe en base a lo que nos estás comentando. Y bueno, por un lado se encontraba ese interés y después, paralelamente, también se encontraba mi interés por lo educativo. ¿Por qué? Porque yo soy primera generación de universitario en mi familia y de los pocos también que terminó la escuela secundaria. Entonces siempre tuve esa preocupación o esa reflexión en torno a por qué mi familia o por qué los integrantes de mi familia no terminaron la secundaria o por qué no eligieron continuar una carrera universitaria. Y en esa pregunta, en esa indagación, encontré dentro de las múltiples respuestas, ¿no?, una cuestión que tiene que ver también con esta diversidad que te comento, ¿no?, que vengo hablando, ¿no?, en este caso como familiar. Yo vengo de una familia guaraní hablante, ¿no? Y bueno, mi mamá no habla la lengua porque sus padres no le enseñaron no la lengua de forma consciente, ¿no?, porque decían que le iba a ir mal en la escuela. Entonces esa preocupación en torno a lo educativo y en torno a la lengua fue algo que me llevó a pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa en el ámbito educativo, en la escuela primaria, secundaria, con el tratamiento de la diversidad lingüística, con el tratamiento de las lenguas indígenas, ¿no? Ese fue como la primera semilla que me hizo pensar o mirar hacia lo que es la educación y la diferencia lingüística o la diversidad lingüística, ¿no?, que hoy en día la llamamos educación intercultural bilingüe porque es parte de una modalidad del sistema educativo. Bien. Te quería consultar, ¿en qué consiste tu trabajo actual en nuestra localidad y en lo que es aquí dentro del instituto? Bien, yo actualmente, bueno, como antropólogo, ¿no?, lo que a mí me interesa conocer es cómo circula, ¿sí?, el quichua tanto en los espacios educativos como lo es el profesorado y en los ámbitos comunitarios de las personas locales, ¿no?, tanto en Bandera Bajada y alrededor. Cómo circula quiere decir cómo las personas usan la lengua, ¿no?, con qué fines comunicativos, cómo la usan también refiere si lo usan oral, si lo usan para escribir, ¿no?, si lo usan en la oralidad o lo usan para escribir, y también qué significados le otorgan, ¿no?, a esas prácticas orales o esas prácticas lingüísticas en torno a la lengua quichua. Entonces, lo que yo vengo trabajando tanto en el profesorado es esos espacios de enseñanza
o de uso de la lengua, y paralelamente también qué es lo que sucede en el ámbito local, comunitario, cómo circula el quichua. Como también qué es lo que sucede con la interculturalidad, ¿no? Como el quichua y la interculturalidad como dos ejes centrales dentro de lo que es la modalidad de educación intercultural bilingüe. ¿Y cómo ha sido tu experiencia compartiendo espacios con los estudiantes de la formación docente? Y bueno, eso fue, esa pregunta, ¿no? Está muy buena porque una de las cuestiones principales que hace o que busca un antropólogo es, en este caso, es conocer, ¿no? Cómo las personas, desde sus experiencias cotidianas, en este caso experiencias formativas, qué significados le otorgan, ¿no? a la interculturalidad, a la lengua, en este caso al quichua. En ese sentido, poder acercarme y trabajar acá en el profesorado, tanto con los docentes, pero también con los estudiantes, en los ámbitos que habité, me permitió acercarme a, bueno, qué es lo que pasa en la práctica, ¿no? Qué sentido y significado se le está otorgando a esta modalidad, a la lengua, y también cómo se configuran estas experiencias formativas, ¿no? Tengamos en cuenta que el profesorado, acá el profesorado de educación primaria, con orientación en educación intercultural bilingüe, es una experiencia muy valiosa tanto a nivel provincial porque es la única, sí, pero también a nivel nacional porque es una de las pocas que tiene esta orientación. Bien. ¿Y podrías contarnos sobre tu investigación del doctorado y cuál es la problemática que estás abordando? Bueno, la problemática entonces que abordo está vinculado entonces al uso, ¿no? Y a las representaciones de los hablantes, de las personas, tanto en ámbitos educativos escolares como la escuela o la institución escolar, y en los ámbitos comunitarios en relación, ¿no? En relación a la lengua y en relación también a sus propias experiencias formativas, sus propias memorias, ¿no? Formativas en relación al quichua, ¿no? Cómo aprendieron la lengua en el ámbito familiar, qué es lo que pasaba si hablaban quichua en la escuela, ¿no? Trabajando ahí desde también una perspectiva intergeneracional, ¿no? Hablando con adultos mayores, jóvenes, niños también, que actualmente se están escolarizando, ¿no? En las escuelas primarias. Bien. ¿Y por qué crees que es importante pensar en una educación intercultural bilingüe en nuestra región? Bueno, es un asunto muy importante para pensar, en primer lugar, en una educación situada, una educación que contemple la realidad sociolingüística de la región, y asimismo genere propuestas formativas que sean significativas para las personas, ¿no? Históricamente, la escuela, ¿no? A través de los años fue una herramienta, ¿no? Que, bueno, implementó, ¿no? Políticas de homogeneización tanto lingüística como cultural. Este nuevo paradigma de la educación intercultural bilingüe viene a proponer una nueva respuesta, ¿no? A la diversidad en la que nosotros vivimos, situándonos y tendiendo puentes con estas realidades sociolingüísticas heterogéneas, ¿no? En relación a la lengua, en relación a las costumbres, en relación a la cosmovisión, ¿no? En ese sentido, la implementación de la educación intercultural bilingüe es muy importante, no solo en la formación, sino en la capacitación permanente, sino también en la elaboración de materiales didácticos. Recursos. Bien. ¿Y qué desafíos encontrás en el territorio en relación a la implementación real justamente de una educación intercultural? Bueno, si bien hubo un avance muy importante en materia legislativa, en reconocimiento de estos derechos específicos a una educación intercultural bilingüe, sobre todo en la sanción de la ley 26.206, si bien eso es muy, muy importante, en la práctica su ejecución ha sido de forma incipiente, ¿no? Como mencioné recién, este es el único profesorado de educación primaria con esta orientación, ¿sí? Y bueno, hoy en día los docentes en ejercicio
lo que encuentro, por ejemplo, acá en la zona, que muchos de ellos tienen competencias lingüísticas en quichua, pero no se formaron bajo un paradigma bajo el paradigma de la educación intercultural bilingüe. Entonces, eso ocasiona que, no puedan abordarla también desde el espacio áulico, desde la escuela, de su quehacer docente cotidiano. Eso por un lado, y por otro también tiene que ver con la pedagogía de la enseñanza del quichua como primera o como segunda lengua también en los espacios educativos, ¿no? Me refiero a espacios de alfabetización en quichua que refieren ¿no? a las competencias tanto de escritura y lectura. Bien. Y desde tu mirada, ¿qué lugar tienen las lenguas originarias como el quichua en la formación docente? Bien. ¿Qué lugar tienen dentro de la formación? Bueno, es escaso. O sea, en general, el espacio que se le otorga a la diversidad lingüística dentro de los ámbitos de formación docente es escaso hasta nulo casi, ¿no? No solamente a las lenguas indígenas, sino también a las configuraciones propias que se dan dentro del español, ¿no? Dando variedades lingüísticas como el español regional acá en Santiago del Estero, también podemos hablar en Tucumán y otras regiones, ¿no? Que tiene que ver con esa semilla, ¿no? Que fundó nuestro sistema educativo, que buscó, ¿no? la homogenización lingüística, ¿no? Establecer como horizonte una variedad del español una lengua estándar. Y una lengua estándar, en ese caso, y desplazando, ¿no? a las lenguas indígenas que se hablan en nuestro territorio. En ese sentido, hay mucho por hacer. ¿Y qué relación ves entre territorio, cultura y educación? ¿Crees que se enseña suficiente desde el contexto? Esa triada es algo para mí muy importante para pensar esto de una educación situada, ¿no? Una educación situada en relación al territorio donde esa experiencia educativa emerge, ¿no? No hay dos escuelas iguales, cada escuela es diferente porque a cada escuela le hace su propia comunidad educativa, ¿no? Son esos estudiantes, esas familias, ¿no? que habitan la escuela y que hacen que esa escuela sea singular, ¿no? Porque en la escuela habitan estas historias, ¿no? Estas historias locales, estas memorias locales, estos aspectos vinculados ¿no? a lo sociolingüístico, ¿no? Las lenguas que se hablan en el territorio, en este caso, ¿no? Acá en Figueroa el quichua, también ciertas creencias, ciertas tradiciones, ¿no? Ahí en ese sentido es muy importante, ¿no? Pensar cómo se tiende puentes con el territorio, cómo se hace que la comunidad local, ¿no? La comunidad educativa forme parte, ¿no? de los propios procesos educativos, ¿no? Y que esas experiencias locales sean también como instrumento para generar también nuevos conocimientos, ¿no? Bien. ¿Y qué mensaje o sugerencia te gustaría dejarles a los estudiantes que se están formando como docentes en este territorio? Bueno, en principio, que aprovechen este espacio que es el instituto, porque, como mencioné recién, es una propuesta que tiene una orientación y que esa orientación la hace muy significativa tanto para Figueroa, por la realidad sociolingüística, pero también muy significativa ya a nivel provincial y hasta nacional, ¿no? Como dije anteriormente, es una de las pocas que existen y por eso hay que cuidarla, y cuidarla es habitarla, venir a cursar y a fomentar también propuestas, ¿no? que después se puedan llevar a la práctica, ¿no? Cuando digo fomentar propuestas me refiero a propuestas educativas, didácticas, ¿no? que después puedan servirles a ellos como futuros docentes, pero que le puedan servir también a otros docentes, ¿no? Que ya están en ejercicio, que no tuvieron la posibilidad de formarse bajo esta orientación. Bien. Te agradecemos profundamente, agradecemos al
al licenciado Nahuel Martínez por su generosidad, claridad y compromiso con la educación situada y culturalmente relevante.